¿Sabías que hay una historia de una mujer que asegura haber tenido hijos de origen extraterrestre? Quédate para que veas este extraordinario caso. El rostro del terror está en Cosmo Infinito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Este es tu canal Cosmo Infinito. Mi nombre es Ulises Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de una historia verdaderamente increíble. La historia de Lake Megan. Laker Megan. Por cierto, ya tenía algunos videos que no salía nuestro gran amigo La Taza. Bueno, ahí volvió para todos los que preguntaron por él. Bueno, creo que nadie preguntó por él, pero ahí anda. Este caso de Laker Megan regresó a su casa, de hecho en el año 2001, con su familia después de haber servido a las fuerzas militares de su país, de Australia. Ella regresó a la ciudad de Perth, que era donde vivía su familia, de donde ella era originaria. Ahí pasó unos meses, un tiempo, hizo una vida totalmente normal, ya fuera de todas las instancias militares. Conoció a un chico con el que tiempo después se casó. Vivieron felices por un tiempo, como cualquier familia. Añoraban ya tener a su primer hijo, más sin embargo pasaron los meses, los años, y simplemente la señora Laker Megan no podía quedar embarazada. Fueron con un ginecólogo de su comunidad, de hecho con varios ginecólogos, y la sorpresa fue grande, que ella no podía tener hijos ya que su matriz parecía la de una mujer de 60 años que ya había tenido muchos hijos. Esto a ella le pareció muy extraño, ya que obviamente tenía apenas unos años que se acababa de casar y jamás había tenido ningún hijo. Así que bueno, fue a varias instituciones, todos le decían lo mismo, hasta que un día uno de estos ginecólogos le recomendó que regresara al área militar que le correspondía, más específicamente a una zona en donde atienden a heridos de guerra, de combate, y tal vez ahí le podrían dar una idea de realmente qué era lo que estaba pasando con ella, qué había pasado en sus servicios, en sus años de servicio militar, que le pudo haber afectado. Entonces llegó nuevamente a esta zona militar de Australia para pedir informes acerca del tiempo que ella estuvo allá adentro, qué era lo que había pasado, que le pudo haber afectado a este problema que tenía, que ya no podía tener hijos. Pero ahí la sorpresa fue grande para ella, ya que a pesar de que todas las personas de administración buscaron papeles y documentos de Laker Megan, no pudieron encontrar absolutamente nada. Es decir, ella jamás había estado en el servicio militar australiano. Ella regresó a su casa aún más confundida que antes, ya que por un lado los ginecólogos le aseguraban que su matriz era muy parecido al de una mujer ya muy mayor y que había tenido muchos hijos, y por otro lado prácticamente los 4 años que había servido al servicio militar de su país simplemente no existían. Aseguraban que ella jamás había estado en el servicio militar. Nuevamente se acercó a médicos y uno de ellos le aconsejó
que para que saliera de toda duda de qué era lo que realmente estaba pasando con ella, se sometiera a una hipnosis regresiva para ir directamente al punto de donde ella empezó a tener este tipo de problemas que tal vez los pudo haber tenido en el ejército o en su niñez o en algún lado. Total, que Laker Megan le hizo caso, asistió con una persona que hacía regresiones hipnóticas. Laker Megan se dio a esta hipnosis, empezó a platicar cosas primero de su infancia, después un poco más adelantado, hasta que llegaron a este punto de su entrada a las Fuerzas Armadas de Australia. Pero resulta que por más que buscaron estos días, estos recuerdos, no encontraron nada referente a su entrada al servicio militar. En cambio a esto encontraron una historia muy diferente. Resulta que Laker Megan, justo en los días en los que ella pensaba entrar a hacer su servicio militar a las Fuerzas Armadas en esta misma ciudad de Perth, al occidente de Australia, Laker Megan comienza a recordar que iba caminando por una calle muy sola donde había un parque grande, pero de repente empezó a caminar por un callejón. Había muy poca gente. Empieza a recordar en la sesión de hipnosis que vio una pequeña estrella que le llamó la atención. Ya era muy tarde, ya se veían las estrellas, pero esta estrella en particular comenzaba a tener un movimiento extraño. Obviamente Megan consideró que eso no era normal. La vio con atención y después empezó a ver que esta estrella se empezó a hacer un poco más grande y más grande, es decir, se estaba acercando hacia donde estaba ella. Laker Megan trató de salir huyendo y pedir ayuda a alguien, pero resulta que estas calles son absolutamente solas. Se fue corriendo, llegó a una parte muy escondida del parque accidentalmente, pero cuando se dio cuenta, esta luz ya no la estaba siguiendo, ya no estaba por ningún lado. Eso la llenó, pues ya de calma a Laker Megan. Siguió caminando por estas calles solas, cuando de pronto una luz intensa la alumbró de arriba hacia abajo. Es decir, esta luz venía de arriba, la iluminó a ella, miró hacia arriba y se dio cuenta que era una nave muy grande, un platillo volador. Ella gritaba de miedo, pero al parecer nadie la escuchaba. Observó cómo este aparato se alejaba muy rápidamente del mismo planeta Tierra. Fue una imagen tan desesperante para Laker Megan que le dio una náusea terrible, un terror inmenso, y simplemente ahí quedó desmayada. No recordó nada más en ese momento. Unos minutos, unas horas después, el Laker Megan no lo sabe, despertó, pero se encontraba ya no en esta nave que la había secuestrado o raptado, sino que ella estaba en una nave nodriza, pero esta nave estaba estacionada en la parte oscura de la luna. Ahí era donde se encontraba esta nave nodriza, y ahí es donde esta nave pequeña que la había raptado la llevó ahí. A ella la metieron en una especie de cuarto totalmente oscuro. No había ningún tipo de luz, no había ruido, no había absolutamente nada. Es decir, ella no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados de la oscuridad tan intensa que había en este lugar. Se pudo dar cuenta que era un pequeño cuarto cuadrado totalmente, solamente por el tacto.
La oscuridad era tal y el silencio era tal que Laker Megan dice que era prácticamente era una locura estar en este lugar. Perdió la noción del tiempo, estuvo muchísimo tiempo en este lugar. Cuando un día simplemente una puerta de algún lado se abrió y vio unas pequeñas siluetas que se empezaban a acercar a ella. Laker Megan obviamente les pidió ayuda, les dijo que qué era lo que estaba pasando, quiénes eran ellos. Cuando se acercaron a ella, se dio cuenta que eran pequeños seres, grises, ojos grandes, de un poco más de 1,30 m de estatura. Los clásicos grises que ya todos hemos conocido, bueno, por video por lo menos, y la sacaron de este lugar, es decir, no tomaron realmente en cuenta lo que ella les estaba diciendo. Ellos simplemente entraron por ella y la sacaron a una zona, parecía un cuarto de operaciones. En medio de este cuarto había una mesa de metal en donde a ella la acostaron. Ella una vez más preguntaba quiénes eran, qué hacían con ella ahí. Les trataba de hacer todo tipo de preguntas, pero estos seres la ignoraron siempre, todo el tiempo. Ellos simplemente hablaban entre ellos con susurros, con dialectos que Laker Megan nunca entendió. Todos estos seres se pusieron alrededor de ella y le hicieron una especie de análisis clínico. La estaban revisando por todos lados. Y una vez que terminaron, la pasaron a ella, pero ya no a este cuarto oscuro, que como les dije, parecía que realmente era una locura estar en este pequeño cuarto, sino ahora la pasaron a un cuarto de 3x3, refiere la señorita Megan, pero era totalmente de cristal. El techo, el piso, las paredes, todo era de cristal, era un cubo de cristal. Ahí es donde pusieron a esta mujer, pero para su sorpresa esta era una zona gigantesca, una zona muy muy grande, en donde hasta donde la misma Laker Megan alcanzaba a ver, veía un sinfín de cubos transparentes con muchos hombres y muchas mujeres, todos hechos prisioneros. ¿Para qué los querían? ¿Para qué querían a tanta gente ahí hecha prisionera? Estos cubos estaban hechos de un material de tal manera que ella misma no podía comunicarse con la persona que estaba encerrada a su lado, ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Los podían ver, todos se podían ver, pero nadie se podía comunicar. Laker Megan asegura que a un lado de su cubo, de su prisión de cristal, conoció a una mujer. Con el paso del tiempo, ya que estuvieron mucho tiempo ahí, comenzaron a poder comunicarse por medio de gestos y señas de las manos, de la cara. Y así fue que pudo conocer a una mujer que se llamaba Kelly Beth. Ella, al parecer, esta señorita Kelly Beth tenía más tiempo de estar ahí. Laker Megan le trata de preguntar qué es lo que está pasando, qué están haciendo con ellos, por qué los mandan a este cuarto como de operaciones y después los regresan a los cubos. La señorita, que tenía más tiempo ahí, le dice por medio de señas que a ellas las querían para embarazarlas, para tener hijos de estos extraterrestres vía in vitro. Laker Megan no podía creerlo hasta que con el paso de las semanas se dio cuenta que su estómago comenzó a crecer. El proceso era tan alterado que Laker Megan tuvo su primer hijo a los 4 meses apenas. Y ella, cuando ya iba a dar a luz, la sacaban de este cubo, la llevaban nuevamente a la zona de partos, se puede decir. Ahí daban a luz a este niño, que Laker Megan asegura que era un niño totalmente normal, como cualquier niño, cualquier ser humano, a diferencia
que sus ojos eran extrañamente más grandes y oscuros. Esta era la única diferencia que ella podía ver, ya que solamente en el parto era cuando ella veía a estos niños. Fuera de esto, los grises, estos seres, se llevaban al niño y a ella la regresaban a los cubos de cristal. Y ahí nuevamente comenzaba a crecer su matriz, su estómago, porque ya estaba concibiendo a otro niño. Obviamente pasaban otros 4 meses en los que incluso podía tener hasta 2 criaturas. Lady Megan obviamente asegura que jamás tuvo ningún contacto físico con ninguno de estos seres, todo fue vía in vitro, y también con el paso de los meses y de los años se dio cuenta que esta zona de los cubos de cristal ya no estaba en la nave nodriza que se encontraba en la parte oscura de la luna, sino que ellos ya los tenían en la luna, en una base de extraterrestres. Esta base, Lady Megan asegura que tenía una especie de forma de pirámide de cristal gigantesca. Ahí era donde los tenían a todos ellos, en esta zona de los cubos, donde tenían a muchos hombres y mujeres ahí hechos prisioneros. Y en otro lado, en otra pirámide de cristal, cerca de este lugar, pero también en otro lado una pirámide gigantesca, ahí era donde eran trasladados todos los bebés de todas las mujeres que estaban hechas prisioneras ahí en la primer pirámide. Parecía como si realmente estos seres grises extraterrestres tuvieran una verdadera urgencia por hacer nacer a todos estos bebés. Total que en un lapso de 4 años, Lady Megan asegura haber tenido un total de 48 niños extraterrestres, todos ellos con las mismas características de un bebé totalmente normal, a excepción de los ojos grandes y negros, y que después del parto jamás volvió a saber de ellos. Cuando llegó a este número de 48 niños, Lady Megan dice que a ella la pasaron a una área en donde la analizaron físicamente otra vez estos grises y se dieron cuenta que ella ya no le servía para poder tener hijos. Entonces fue cuando decidieron regresarla al planeta Tierra y borrar de su mente todo lo que había vivido en esos 4 años. Así fue como de repente volvió a aparecer en la ciudad de Perth, pero no con los recuerdos de lo que había vivido en la luna, sino con unos recuerdos que fueron introducidos artificialmente en su memoria. Es decir, ella jamás, en realidad jamás había estado de servicio militar en su país, en Australia. Todos estos recuerdos que ella tenía de su servicio militar en esos 4 años, en realidad todos eran ficticios. Ella jamás estuvo en la milicia. Todos estos fueron recuerdos programados que los mismos grises le introducieron a Lady Megan para que jamás supiera lo que realmente le había pasado. Y esa fue la verdadera razón por la que Megan ya no podía tener hijos, y por eso en el servicio militar no encontraban ningún documento de ella, ya que ella jamás había estado en este lugar. A mí me llama mucho la atención de este caso de Lady Megan algunos detalles que ella menciona de su experiencia. En primer lugar, las pirámides de cristal. Ya en otros videos que he hecho anteriormente, recuerdo uno, me parece que es el de felinos prisioneros de reptilianos, en el que precisamente hablamos de un caso que es más o menos similar, pero en este caso no es una mujer que habla de haber tenido niños extraterrestres que le hayan hecho estos procesos in vitro para tener niños, sino más bien esta mujer
juraba que era de una de estos niños que nacían en estos lugares. Véanlo, este caso está muy interesante. Bueno, pero lo que me llama la atención de similar entre estos casos es de que esta mujer que aseguraba haber nacido en una de estas zonas de reproducción masiva de estos extraterrestres, asegura que también eran unas zonas de pirámides de cristal. A diferencia de que ella no decía que estaba en la luna, ella decía que estaba en otro planeta, inclusive en otra dimensión, pero que a estos los preparan de niños alrededor de unos 150 años de preparación, y ya que están listos los mandan en este caso al planeta Tierra para que vuelvan a nacer aquí ya preparados, ya alterados genéticamente. Ya aquí en el planeta Tierra nacen como niños normales, pero una vez que crecen ellos ya están programados para hacer ciertas cosas en contra de la humanidad. Hoy en día lo estamos viendo con varios movimientos extraños que están saliendo ahí, emergentes, que son liberaciones o ideas absurdas, pero que ahora son ley. Pero son estos seres los que están mandando. Bueno, pero realmente véanlo, es este video que ya he hecho, pero que se parece mucho a este caso de Laker Megan, que asegura que estas pirámides de cristal también están en la luna. Y ella habla hace poco, del año 2001. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todas las pirámides que hay alrededor del mundo que están hechas piedra, porque nosotros tenemos la idea de que utilizaban estas rocas gigantes para hacer estas pirámides. Pero no sé, echando a volar un poco la imaginación, ¿por qué no pensar que estas pirámides realmente a lo mejor no eran de una frecuencia tan positiva? No digo que todas, pero tal vez algunas de estas pirámides no fueron siempre de piedra, sino que algún tiempo fueron de cristal, y que en algún tiempo, hace miles de años, sirvieron igual para este propósito, como unas pirámides cuna para llevar a seres a este mismo planeta o a otros planetas, y que por alguna tecnología que nosotros desconocemos, con el paso del tiempo estos cristales, estas pirámides cristal, se convirtieron en piedra. No sé, estoy divagando, ya que inclusive sabemos la existencia de los árboles madre que existieron hace miles de años, que daban sustento inclusive a ciudades enteras debajo de su sombra. Estos árboles eran gigantescos y que fueron destruidos también por seres extraterrestres, y que con el paso del tiempo, de ser árboles naturales, se convirtieron en roca y hoy son como monolitos naturales, como cerros. Por ejemplo, aquí en México, aquí cerca en Querétaro, en Peña de Bernal, realmente lo que está ahí es la base de lo que era un árbol madre, un árbol gigantesco. Y más o menos me refiero a esta similitud de lo que pudo haber pasado con algunas pirámides que hay aquí en la Tierra, que tal vez no siempre fueron de piedra, que en algún tiempo fueron de cristal y que tuvieron otros propósitos no muy de buena vibra. Pero bueno, este es un caso extraordinario, el caso de Laker Megan, un caso que como muchos no se resolvió. Y bueno, ahí queda para tener en cuenta y ponernos a pensar todos estos recuerdos maravillosos que tengo de alguna época de mi vida. ¿Realmente habrán pasado? ¿Tú qué piensas? Mi nombre es Ulises Martínez, este es tu canal Cosmo Infinito. Muchas gracias por haberme acompañado, por haberme permitido acompañarte unos minutos. Y bueno, seguimos con otra historia para el próximo video.
Muchas gracias. Un abrazo a la distancia es un abrazo cósmico. Dios me los bendiga. Gracias.